La autora Navarro Escalera Kate Arisbet, de la carrera de Psicología, les presenta el tema de la conciencia. La conciencia siempre ha sido objeto de estudio y abordada desde múltiples perspectivas, dentro de ámbitos como la filosofía, la psicología y las neurociencias. Esto debido a que está estrechamente relacionada con lo que entendemos por mente. Al término de conciencia, se le suelen dar diversos usos, ya que se puede emplear en distintos sentidos. Cuando decimos que un animal o una persona se encuentran en estado de vigilia o es receptiva a las señales de su entorno, decimos que está consciente. Cuando lo usamos para indicar que alguien ha alcanzado la etapa de su madurez en que es capaz de poner atención a las cualidades de su carácter o intelecto. También, cuando se quiere decir que una persona está prestando atención a algo. Como sinónimo de descubrir o darse cuenta. Ejemplo de esto es cuando tomas conciencia de que tus notas han aumentado a comparación del ciclo pasado. De manera de introspección, quiere decir que tenemos pensamientos de segundo orden acerca del hecho de estar en un determinado estado mental. Y como autoconciencia, es la capacidad de reflexionar sobre los contenidos de nuestra conciencia. También en la conciencia de acceso. Esto es cuando un estado es consciente permitiéndonos intervenir en el control racional de la acción y la palabra. Cuando conciencia quiere decir la manera como se nos presentan subjetivamente nuestras sensaciones. En primera instancia, nos enfocaremos en este último concepto principalmente, ya que de ahí parte el problema para el estudio de la misma. La conciencia desde un punto de vista filosófico. El problema de la conciencia y sus qualia radica principalmente en el silogismo que propone John Searle. En este supone que como los estados de conciencia tienen un modo de existencia ontológicamente subjetivo y la ciencia es por definición objetiva, no puede haber ciencia de la conciencia. Debido a que su característica principal es la subjetividad, la noción de conciencia ha sido problemática desde tiempos de Aristóteles. También se ha considerado que la filosofía describe a la conciencia como la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo a la concepción del bien y del mal. Según Norton Nelke, pueden encontrarse al menos 3 definiciones de subjetividad. La subjetividad como punto de vista. Los sujetos experimentan el mundo desde diversas perspectivas. La subjetividad como origen de la voluntad. El sujeto es dueño de sí, es el protagonista de su autocontrol. Y la subjetividad como cualidad fenomenológica. Es un fenómeno dependiente del sujeto ontológicamente y por tanto cognoscible solo por el sujeto. Para Descartes, la mente y la conciencia eran básicamente equivalentes. Luke nos dice, pensar consiste en ser consciente de que uno piensa. La idea del pensamiento en ausencia de la conciencia es tan inteligible como la idea de un cuerpo extendido sin partes. Daniel Dennett, filósofo, opina que la conciencia puede reducirse a un conjunto de problemas que son manejables a nivel neural y solo resta conocer los detalles. David Chalmers considera que en la investigación científica de la mente nos encontramos con varios problemas, pero estos problemas se dividen en fáciles y difíciles. Por su parte, Antonio Damasio nos menciona que la conciencia incorpora estados afectivos y al yo como sujeto agente. El cerebro construye un sentido de yo en el acto de percibir y conocer los objetos. Un yo que se construye como el actor y portador de sus experiencias. El sujeto lo llamaría el sentimiento de lo que pasa. Kant consideraba que debía asumirse a priori la existencia de un sujeto trascendental que debe poder acompañar todas nuestras representaciones. Tal sujeto sería el encargado de unificar todos sus conceptos e intuiciones y otorgarles el carácter de experiencias propias. Las teorías de monitoreo interno son llamadas así por la relación concebida como percepción interna o pensamiento de segundo orden. Estas tienen en común
una propuesta de definición relacional de la conciencia que opera bajo la suposición de que nuestra mente es capaz de reflexionar sobre sí misma. También, una tesis de que ambos estados tienen una existencia distinta e independiente. El problema de los qualia. El término qualia fue acuñado por Lewis en 1929 y se refiere a las propiedades cualitativas o fenoménicas de ciertos estados mentales. Son eventos cualitativos del cerebro y que se identifican con nuestra subjetividad, lo cual nos hace diferentes a los demás. Rasgos de nuestra experiencia son la rojez del rojo, lo doloroso del dolor, etc., asociados a la experiencia consciente, es decir, no hay qualia inconsciente. Rodolfo Linas nos menciona que son patrones que han sido interiorizados para distinguirlos de los patrones de acción fija, que son automáticos y conscientes. Los qualia no pueden ser reducidos a la física, ni, a fortiori, a la neurofísica. El estudio de la conciencia hasta el estado actual. Varios autores definen el concepto de conciencia desde distintos puntos de vista. René Descartes propone que la mente, y por lo tanto la conciencia, es una entidad de naturaleza inmaterial, que se reúne con sustancia material. Como centro de reunión propone la glándula pineal. Sigmund Freud postuló que el inconsciente es otra instancia mental, esto como la fuente de nuestros deseos, fantasías y acciones. Crick propone que la conciencia emerge de un proceso que combina la atención con la memoria de corto plazo. John Watson argumentó que la conciencia y los estados subjetivos debían ser eliminados de la discusión científica y sustituidos por el análisis de la conducta explícita, públicamente verificable. La realidad de la conciencia desde un enfoque psicológico. En física, para que algo exista, debe poseer las características observables de extensión, sustancia o ser material. Pero para la psicología, hay procesos que no se prestan a observación pública, como la experiencia subjetiva del ser humano. El hecho de que la experiencia subjetiva no pueda ser directamente detectada por alguien más, sino él mismo, no la hace menos real. La conciencia se entiende entonces como aquella organización cuya función principal es la aprehensión de la realidad y cuyos patrones están extendidos en el tiempo y manifestados, proyectados o mapeados en la función del cerebro, la cognición y la conducta del observador. La psicología estudia la conciencia desde diversos sistemas. Desde el sistema cognitivo, es el proceso de información mediante el cual el sistema de interés forma una representación, un mapa cognitivo de la realidad interna y externa y lleva a cabo evaluaciones acerca del presente, pasado y futuro. Es la matriz del darse cuenta, la intuición y el conocimiento. William James, conocido como el padre de la psicología, abordó el estudio de la conciencia de forma psicológica y con un enfoque naturalista. El naturalismo biológico nos dice que la conciencia es un rasgo biológico de los seres humanos y otros animales. Es una propiedad emergente del cerebro, mental y por lo tanto física. Se trata de conocer los rasgos cualitativos subjetivos de la conciencia en su sentido ontológico y trata de describirlos de modo epistémicamente objetivos. Puede haber ciencia de la conciencia desde este aspecto. También se ha hablado de la evolución de la conciencia. La conciencia es una capacidad adaptativa que en algún grado no es proveniente exclusivo del hombre. James nos dice que la mente bicameral es una etapa de la mentalidad de la verdadera conciencia. El desarrollo de la asimetría y la estructura del lenguaje cada vez más compleja es la clave de la evolución de la conciencia. Hasta el momento la posición predominante es que la conciencia es un estado emergente del cerebro en su totalidad. Para los científicos es abordable en términos de actividad global de grandes conjuntos de neuronas interactuantes. Desde este punto podemos hablar de los estados alterados de conciencia. Son fenómenos en los límites de la normalidad. Una persona tiene un estado alterado de conciencia cuando experimenta un cambio cualitativo en su experiencia. Un ejemplo de esto es cuando se practica la meditación, experiencias místicas o experiencias budistas. La despersonalización es cuando el sujeto se percibe extrañamente ajeno a sus actividades mentales. El estado de conciencia alterada es que hay un cambio en la percepción acerca de uno mismo.
Otros trastornos de este tipo son el trastorno disociativo de personalidad múltiple, el robo de pensamiento y inserción del pensamiento en la esquizofrenia, alteraciones de la conciencia en la epilepsia y gran parte de la psicopatología se expresa por alteraciones de la conciencia. También propone que los procesos implícitos de la conciencia deben ser estudiados desde 3 puntos de vista simultáneos, llamados paradigmas: fisiológico, cognoscitivo y conductual. Desde estos paradigmas también hay definiciones de la emoción. Desde el punto de vista fisiológico, es un proceso orgánico que involucra principalmente a los sistemas nervioso y endocrino. Sus estructuras fundamentales se encuentran en el sistema límbico. Su propósito evolutivo es la supervivencia del organismo mediante la clasificación de la realidad de manera intuitiva. Desde el punto de vista cognoscitivo, es el sistema de información preferencial que emerge de un procesamiento en paralelo de la información, evaluación y decisiones determinadas por programas filogenéticos y ontogenéticos. Y desde el punto de vista conductual, es el conjunto de patrones que modulan las interacciones del organismo con su entorno. En la tabla también mencionamos los niveles de conciencia, que se dividen en instintivo, intuitivo e intelectual. En instintivo son las señales, permiten y mantienen la existencia y la integridad del sistema de interés. Intuitivos son los signos, nos dan la posibilidad del conocimiento intuitivo y tácito y la experiencia emocional. Intelectual son los símbolos, desarrollo evolutivo, modo intelectual o simbólico del procesamiento e información. Aportaciones desde la neurobiología. En las últimas décadas ha avanzado el estudio de la conciencia desde la neurobiología a una velocidad vertiginosa. Los investigadores cuentan con instrumentos poderosos como los microelectrodos que permiten explorar lo que ocurre en el interior de neuronas individuales, la electroencefalografía, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones y la magnetoencefalografía. Estos permiten explorar en forma muy puntual la estructura y la función de los sistemas neurales. Así, Damasio ha realizado diversos mapeos con pacientes de daño cerebral, las localizaciones en el cerebro de las funciones mentales y sus alteraciones. Así propone que el formato básico de la conciencia no es el pensamiento, sino el sentimiento. También, basado en sus propios registros, Rodolfo Linas propone que en efecto son señales eléctricas las que dan lugar a la conciencia. Utilizando el magnetoencefalógrafo, ha medido con gran precisión la potencia de las neuronas de los núcleos intraliminares. También basado en sus propios registros, Rodolfo Linas propone que en efecto son las señales eléctricas las que dan lugar a la conciencia. Estar consciente, propone este investigador, es un estado que justamente corresponde a la realidad externa, pero no tiene realidad objetiva. Las oscilaciones que se generan en las neuronas del tálamo y lo ligan con todas las regiones de la corteza cerebral explican que nuestras imágenes conscientes están integradas. Sus estudios muestran que en algunos síntomas psiquiátricos y neurológicos hay una pérdida de la sincronía en este sistema. Y su teoría es que las oscilaciones tálamo-corticales constituyen la base funcional del fenómeno mediante el cual el individuo es capaz de tener una experiencia consciente unificada de sus percepciones del mundo exterior, no obstante que el cerebro las codifica en sitios distintos y a tiempos distintos. Concluyendo con esta presentación, el estudio de la conciencia todavía se presenta como un problema para la ciencia, debido a que aún se busca aclarar su funcionamiento